se joda el tiempo, que se joda la gilada, chica. Lilia Viscardi, ella es doctora en sociología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, por supuesto, también aquí en Montevideo y en el Uruguay, experta en violencia juvenil, estas situaciones que estamos viviendo donde niños que antes a veces eran víctimas indirectas de un conflicto entre adultos, hoy por hoy están siendo cada vez más víctimas y cada vez incluso participando como victimarios en esta violencia e incluso no solo en situaciones de niños o familias de alta vulnerabilidad, sino gente muy educada que se junta exclusivamente para ejercerse la violencia. Doctora, un placer tenerte aquí. Buenas tardes, gracias Muy por bien. la invitación. ¿Esto es un fenómeno uruguayo, un fenómeno mundial o por lo menos regional? No, la visibilidad de hechos de violencia protagonizados por adolescentes es un fenómeno que tiene características de repetirse en distintos lugares. La cuestión de la violencia en la juventud, cómo la pensamos y sobre todo qué hacemos con ella, que es lo que define a una sociedad. Cómo la interpreta y qué hace con ella es una cuestión internacional e histórica. Creo que ahí es interesante detenerse sobre la pregunta. Porque la difusión de imágenes con las redes, con los medios masivos de comunicación, da esta impresión de esto ocurre ahora por primera vez aquí, esto es inaudito. Lo que es inaudito para nuestras sociedades es ver a adolescentes y jóvenes ejerciendo la violencia porque entendemos que eso es antagónico y eso es lo que no puede ocurrir. Sin embargo, históricamente, la cuestión de la fuerza física de los adolescentes, la cuestión del ingreso en un mundo adulto, las preguntas por los niños y adolescentes, ha hecho distintos ritos de pasajes, distintas fases. En realidad, si usted mira las producciones, las películas, todo el tiempo estamos viendo una asociación permanente que dice hay fuerza, hay violencia, eso es un valor y ¿quiénes tienen más fuerza y más violencia? Los jóvenes. Lo que ocurre es que precisamente cuando esas imágenes son reales, empezamos con ese razonamiento del tipo esto es inaudito, esto es nuevo, esto nunca se vio. Y eso es en alguna medida lo que es interesante preguntar, lo que es interesante interrogar y lo que es interesante rever. Ahora bien, por lo menos en mi época de liceal, era normal que a la salida hubiera algún conflicto, cortar para la salida entre hombres. Nunca había visto, y tuve unos cuantos años de liceo, violencia entre mujeres. El cortar para la salida siempre era un conflicto entre dos personas. Ahora da la sensación que hay como una espectacularización de la violencia. Absolutamente. Ya no es un conflicto entre dos personas, sino es el conflicto por el conflicto, o tal vez visibilizar el conflicto, que capaz que no existe. ¿No hay un cambio de paradigma ahí? Por un lado, o sea, creo que está recogido incluso en la memoria, en historias, en películas, la idea de los niños abandonados, las peleas, los conflictos, la cuestión de la construcción de los varones a través de la violencia física, la asunción en la adolescencia del desafío y de la violencia física, son dimensiones antropológicas que se conjugan con otras cuestiones que son las que sí hoy dan un tono de actualidad o que pueden ser más preocupantes. En primer lugar, el modo en que se conforman las agrupaciones o bandas hostiles entre sí, que siempre han existido en las ciudades, pero su tamaño, su forma, los motivos del encono, y mediáticamente cómo circula el encono y el odio hoy. Y ahí vamos, efectivamente, creo, a lo que tú indicabas. Sumamos a, digamos, un hecho que es, ya lo dije,
histórico que siempre estuvo presente, que tiene que ver con la construcción de la masculinidad, que tiene que ver con la adolescencia violenta, una masividad de las convocatorias en redes. Y esto nos pone ante sociedad frente a un dilema, porque no son los adolescentes los que inventan las redes ni los que inventan los celulares. Hay una enorme presión de mercado para que todos tengan dispositivos celulares. Los dispositivos celulares facilitan algunas cuestiones de contacto que son muy positivas, pero también tienen esta propiedad, la de hacer circular la violencia, la noticia de la violencia y la convocatoria en números con una amplitud enorme. Incluso podemos hacernos la pregunta inversa. Una imagen violenta que no involucra a tantas personas, ni siquiera muchas veces difunde un hecho efectivamente violento, al ser redifundida, al ser mirada, al tener likes, amplifica la sensación de violencia entre aquellos que ni participaron, ni la conocían, ni estuvieron involucrados. Por lo tanto, lo que tenemos hoy es una escenificación de la violencia en la cual participan, por un lado, los medios de producción, la cultura, la valorización de la violencia en el espectáculo, el acostumbramiento a divertirse mirando películas de acción o de violencia, que se suma al cada uno puede ser el protagonista de una violencia real hecha aquí en Uruguay, en este barrio, y que también circula en redes. La combinación produce un efecto por el cual tenemos la sensación de que los niños y los adolescentes, que son los que más riesgo de exponerse tienen, los que más riesgo de querer ser visibles tienen, porque no miden las consecuencias, participan de este modo. Aquí creo que deberíamos ir en un segundo momento a reflexionar un poco sobre los lugares que proponen las culturas actuales como forma de ser visible y valorado hoy. Pero volviendo al anterior, tenemos entonces un consumo de imágenes de violencia que es exponencial. El de los medios y también el que cada niño y adolescente, cada adulto, produce y lanza o redifunde y amplifica en la mirada de alguna manera. Y sin embargo, tenemos muy poca capacidad de incidir alterando ese mensaje. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? ¿Cómo los consideramos? Estaba de alguna manera mirando en los pedagogos, en los sociólogos, que siempre se enfrentaron a esta pregunta respecto de la naturaleza del niño y del adolescente. Por resumirlo, ¿es bueno? ¿Es malo? Un hecho de violencia refleja la violencia de un niño o de un adolescente porque tiene una esencia naturalmente conflictiva, o refleja, como decía Rousseau, la violencia de la sociedad, el mal del exterior del que hay que protegerlo y alejarlo porque hay una esencia buena. Es una pregunta que es histórica, y lo importante justamente es, sobre todo, entender que toda violencia protagonizada por niños y adolescentes es el resultado de una sociedad que no les da actividad, que valoriza la violencia, que no los cuida, que los lanza en las redes a motivar, que hay tendencias por grupos de edades que van a hacer que los varones, sobre todo, tiendan a involucrarse en la violencia. Tenemos, como tú lo señalabas, una valorización también de la violencia de la que participen mujeres. Te iba a preguntar si no había una feminización de la violencia. Hay una igualación en la sociedad actual. Las mujeres pretendemos participar de la misma manera. Hay una ruptura muy fuerte y muy positiva respecto de los deportes que pueden hacer los varones y las mujeres. Ruptura que siempre va a estar atravesada por la cuestión de la diferencia, de las diferencias corporizadas, algunas dadas por cuestiones genéticas y de herencia, que parece difícil transformar el tamaño, la talla, la fuerza,
otras culturales que tienen que ver con la falta de trabajo del cuerpo y el hecho de que las mujeres se involucren, construyan su cuerpo de otra manera, participen de deportes de combate o valoricen la violencia, va a transformar las reglas del juego. Pero esta, digamos, no es una igualación, porque efectivamente, así como las mujeres hoy están reclamando participación política igualitaria, participación en los cuidados igualitarios, también la sociedad determina que la valorización de la violencia física y del daño también tenga cambios en la perspectiva de género. Estadísticamente, los varones siguen siendo los que se involucran mayormente en problemas de violencia, los que tienen más problemas judiciales son las mujeres las que son víctimas de violencia, el género femenino. Los varones siguen siendo los que mayormente ponen su vida en riesgo, los que están siendo víctimas de las redes delictivas en las cuales el sicariato, el tráfico de sustancias proponen el uso de la violencia física para imponerse frente a un enemigo, los más rehenes a vivir en estas relaciones de hostilidad, y en ese sentido, aunque parezca contradictorio, podemos hablar de los varones como víctimas de esta valorización de la fuerza física. Es clarísimo. Hoy por hoy las adolescencias tienen acceso a juegos en redes que son de altísima violencia o realismo. En el sentido de que antes vos le pegabas a un marcianito que desaparecía, hoy le cortás la cabeza y salen chorros de sangre desde el cuello, ¿no? Y podés cortarle las extremidades o prender fuego a tu contrincante, ¿no? Con una violencia gráfica muy, pero muy realista. En mi adolescencia o en mi niñez, todos pedíamos para Reyes o para el Papá Noel un revólver, una escopeta que tirara dardos, que tirara chumbitos, que hiciera ruido, que pareciera una metralleta. Los juegos, y por ahí decían, sí, íbamos a ser una generación violenta. Los juegos con los que los niños y los adolescentes se sienten atraídos, ¿pueden marcar necesariamente o todo lo contrario? Pueden exorcizar la violencia, canalizarla en el juego y alejarla de la vida real. El drama tiene que ver con el juego, pero primero tiene que ver con la realidad. La cantidad de armas que existen en Uruguay, legales e ilegales, es asustadora, y hay primero un problema, y es que niños y adolescentes tienen acceso a armas ilegales que dan lugar tanto a accidentes, las armas que están en los hogares y generan disparos, como a muertes, muertes con armas de fuego. La mayoría de los homicidios son causados por armas de fuego. Entonces, la simbolización del odio, de la violencia, es una forma de exteriorizar, de comprender esa violencia, de entrar en contacto con ella, y tiene una dimensión nuevamente antropológica imprescindible. En segundo lugar, esa simbolización ocurre en sociedades que tienen de hecho una determinada relación con las armas de fuego y con la violencia. Por lo tanto, esos programas van a actuar en contextos que son diferentes. No es lo mismo ese juego en una sociedad que tiene bajísimos niveles de violencia que ese juego en una sociedad que tiene altos niveles de violencia. En tercer lugar, efectivamente, tenemos un problema cultural para sustituir las propuestas lúdicas, específicamente en red, determinando que los niños y adolescentes elijan, por cuestiones de evolución, de edad, de intereses, de dudas, de simbolización, otros juegos que no sean precisamente jugar a matar, perseguir, eliminar, que es lo que muchas veces estas redes generan. Hay evidentemente una protección familiar, una búsqueda del otro, una búsqueda del vínculo, por la cual no podemos pensar que la exposición a un juego, un espectáculo violento, va a determinar una
una acción. Una persona violenta. Pero tenemos que, como sociedad, generar políticas culturales que disminuyan, reduzcan o coloquen otras preguntas en ese conflicto, porque efectivamente en condiciones de irreflexibilidad, en condiciones de falta de maduración o en contextos de mucha hostilidad. Pensemos, por ejemplo, la conjugación entre un niño y un adolescente que ha dejado de asistir o que asiste poco a educación. Hace poco en el INED acabamos de tener datos muy preocupantes respecto de la disminución de la asistencia a los centros educativos. En primaria. En primaria. ¿Qué es un niño que no va a la escuela? Es un niño que está, bueno, que puede estar en su casa, que está en el barrio, que puede estar haciendo actividades que probablemente no sean culturales o que puede estar conectado en la red encerrado. No tenemos mediciones, o por lo menos no tenemos difusión de datos y políticas respecto de la cantidad de horas que los niños y las niñas le destinan en su vida cotidiana en vez de jugar, hacer deporte, ir a la escuela, estar conectados en red, jugando. Y entiendo muy bien que hay un aspecto lúdico necesario de descanso, pero tenemos que conocer más estas prácticas. Es difícil hacer relaciones directas entre el hecho de que un niño juegue en red a estos juegos y los espectáculos masivos de violencia protagonizados por niños y adolescentes. Esos espectáculos claramente conjugan distintos elementos. El aumento de la violencia social, que en Uruguay es gravísimo, el aumento de los homicidios, de las lesiones interpersonales y de los homicidios generados en contextos delictivos inhumanos, en los que la crueldad aumenta. Por lo tanto, tenemos que lanzar un programa de sensibilización y de humanización para que los niños y adolescentes comprendan que eso no es un juego, para que justamente los adultos podamos comprender que esto que ellos juegan, esto que ellos hacen es el resultado de esa sociedad, aquella que preocupaba a Rousseau, aquella que preocupa a los pedagogos, que los adultos inventan, y calibrar los escenarios. Falta de asistencia al centro educativo, exceso de llegada de dispositivos de comunicación controlados por el mercado, pero no por políticas culturales. Generación de redes que difunden odio, haters, dificultades. Con un adolescente es difícil controlar qué es lo que está haciendo en un celular. O hay conectividad o no hay, pero es difícil ejercer ese control. Se reclama muchas veces que los padres sean responsables de lo que hacen los niños y adolescentes. Creo que si bien todos los adultos y los que cuidan tienen la responsabilidad de saber, la adolescencia es una edad en la cual justamente la libertad se pone en juego y en esa libertad pueden ocurrir accidentes. Los escenarios que favorecen estas peleas masivas tienen que ver con cuestiones como justamente esta violencia social, la falta de actividades culturales, un exceso de valorización de la violencia y muchas veces en escenarios de vulnerabilidad lo que ocurre es que los adolescentes más vulnerables, más pobres, tienden a querer ser visibles y por lo tanto lo son de esta manera. En otros escenarios de más protección social, nosotros vamos a tener niños y adolescentes que si entran en conflictos o peleas masivas va a ser mucho más difícil que eso circule. Doctora, y que de alguna manera están más protegidos en su imagen y más controlados también por lo que el accidente disminuye. Doctora Vizcardi, muchísimas gracias por su presencia, un placer además escucharla, ¿no? Y quedarnos obviamente prendidos, reflexionando y con alguna idea dando vuelta de qué podemos hacer nosotros. Muchas gracias por su presencia. Gracias por el espacio.